Bienvenidos, hermanos, a la clase de distintivos bautistas. Hoy vamos a tener una lección de introducción antes de entrar a ver cada uno de los distintivos bautistas que vamos a estudiar en este semestre. Vamos a hablar de algunas cuestiones introductorias, pero primeramente vamos a Dios en oración. Bendito Dios, Señor, no podemos esperar, entender tu santa palabra sin la ayuda del Espíritu Santo, que nos ilumina a entender la escritura que Él inspiró. Así que, Señor, en nuestro deseo de querer ser fieles a tu palabra, necesitamos ese entendimiento, porque la mente carnal no puede entender las cosas espirituales. Por eso necesitamos tu ayuda, no solamente en esta lección de hoy, sino en cada una de las lecciones que estudiaremos en este semestre, y también, Señor, en toda nuestra vida, cada día. Necesitamos cada día de ti. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por esta bendición de empezar este estudio fascinante de los distintivos bautistas. Danos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Es importante tener un nombre, porque el nombre identifica objetos, personas, lugares y cosas. Los nombres son sustantivos que cambian con el tiempo. Por ejemplo, la palabra correo, que ahora al nosotros pensar en este sistema de comunicación, pues podemos imaginarnos un edificio, podemos imaginarnos personas que trabajan allí, personas que entregan la correspondencia. Pero la palabra correo originalmente se aplicaba a la persona que iba literalmente corriendo llevando un mensaje. Las cartas, los mensajes se entregaban en persona, y en la Biblia tenemos casos de esos. Luego tenemos la palabra salud. Es otra palabra que ha cambiado de significado. Por ejemplo, en la versión antigua de la Reina Valera se utiliza mucho la palabra salud. Por ejemplo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salud. Ahora la versión 60 utiliza la palabra salvación, porque es poder de Dios para salvación. La palabra salud, bueno, implicaba antes un estado de entereza, de integridad, de salud, de no tener ninguna afección, ninguna enfermedad, ni física ni espiritual. Pero ahora salud se entiende más en el sentido estrictamente físico. Por eso pongo esta palabra como ejemplo de sustantivos que han cambiado de significado. La palabra pluma. En México nosotros usamos la palabra pluma para bolígrafo. Y usamos esa palabra porque en la antigüedad se usaban literalmente plumas de ganso o plumas de algún otro animal. La punta se ponía en el tintero y con eso se escribía. La palabra quedó, pero ahora el significado es un poco diferente. Lo mismo con la palabra iglesia, y vaya que sí hay diferentes acepciones de esta palabra. La gente entiende ahora, y son perfectamente aceptables estas acepciones. Como iglesia entienden que es un edificio, entienden que es una denominación,
entienden que es un grupo de personas particular, entienden que es una religión, la iglesia mormona, la iglesia católica, la iglesia de los santos de los últimos días, en fin. Se entiende que es una división geográfica también de una religión. Por ejemplo, la Iglesia Católica de México, la Iglesia Católica de España. En fin, así van asumiendo, tomando otros significados, palabras como esas. La palabra coche, en la antigüedad se ilustraba, se denotaba con un carruaje primero tirado por animales, y ahora en nuestro tiempo moderno pues son vehículos motorizados que nos transportan de un lugar a otro. Entonces, los nombres que se consideran nombres propios de cosas, lugares, cambian de significado. Y para definir lo que representa un nombre es necesario entonces hablar de sus características distintivas. Y por eso estamos estudiando esta clase de distintivos bautistas, porque ahora decir solamente soy cristiano o soy bautista no dice mucho, ¿verdad? Al contrario, hay una gran gama, una gran variedad de acepciones de personas que se dicen ser cristianos, o más particularmente que se dicen ser bautistas, y difieren mucho de lo que realmente es un verdadero bautista. Por eso lo mejor es ir a las características fundamentales, determinantes, que identifican a ese persona, objeto, animal o cosa. Hablando de los nombres, ¿verdad? ¿Qué nombre utilizaron los cristianos en el Nuevo Testamento? Ellos realmente no escogieron ningún nombre. Los nombres les fueron dados a ellos por las personas con las que venían ellos a tener contacto. Por ejemplo, hubo un tiempo que se les llamaba a los cristianos como los del camino. Ahí tenemos estas referencias bíblicas, Hechos 9:2, 19:23, etc. En el 19:23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Entonces, esta era una manera como se identificaban a los cristianos, los del camino. También se les identificaba como cristianos. Dice Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Seguramente porque su comportamiento, su manera de conducirse denotaba que habían estado con Jesús. Eran réplicas, por así decirlo, de Cristo. Por lo tanto, se les empezó a llamar cristianos. Y aquí hay una gran lección para nosotros. Si la gente que conoce de Cristo ve nuestra vida, ¿podrá decir de nosotros que somos cristianos? En aquel tiempo de los apóstoles, en el libro de los Hechos, por eso recibieron ese apodo, ese sobrenombre. Y qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio y qué gran responsabilidad tener ese sobrenombre. ¿Qué otros nombres se les dieron a ellos? Se les llamó también secta. En Hechos 28:22 dice: pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Ya los cristianos eran identificados como una secta. Una secta es una ramificación.
una sección, de ahí la palabra secta. Entonces se consideraba un grupo sectario, dividido, separado del judaísmo, con otras ideas y todo eso, pero se le consideraba una secta. Así que este es otro nombre que se les dio a ellos. ¿Cuáles son los nombres adoptados por otros grupos? Y bueno, hay que puntualizar entonces que los cristianos realmente en el primer siglo no escogieron un nombre específico. Pero vamos a ver otros grupos, como los evangélicos, las denominaciones o aún sectas que se dicen cristianas. Por ejemplo, la Iglesia de Cristo, también conocida como el campbelismo. Ellos creen en la salvación por la fe en Cristo, pero también creen que el bautismo es un paso, un requisito indispensable para la salvación, lo cual los constituye a ellos en secta porque creen que por medio de esta buena obra del bautismo uno se gana la salvación y sin esta obra del bautismo uno no puede ser salvo. Entonces, francamente, eso los identifica como una secta por creer en la salvación por obras. Tenemos también las iglesias de Dios. Esta es una línea de iglesias pues pentecosteses, ¿verdad? Ellos se llaman así, iglesias de Dios, se autodenominan así, pero vemos que también tienen sus prácticas, doctrinas, abusos de ciertos dones del Espíritu Santo que ya no son activos para nuestro tiempo. Profecías, revelaciones y algunas otras cosas que vamos a ver más adelante y que por lo tanto no podemos tomar ese nombre. Qué bueno fuera que pudiéramos tomar el nombre de Iglesia de Cristo o Iglesia de Dios a secas, pero estos nombres están desvirtuados también. Entonces los bautistas que pueden trazar su linaje hasta los apóstoles, de eso hablaremos más tarde, ellos, al igual que los cristianos en el primer siglo, sus antepasados, no escogieron un nombre por sí mismos. Estos nombres les fueron asignados a ellos por sus enemigos, ya sea porque entre ellos hubo algún predicador sobresaliente como los petrobrusianos, como los arnoldistas, o por haber vivido en alguna región particular durante algún periodo, como los waldenses, como los albigenses y otros grupos bautistas así, pero en realidad ellos nunca escogieron el nombre, aún ni siquiera el nombre bautista fue escogido por el grupo que lleva ahora ese nombre. Ahora necesitamos establecer algunas cosas de lo que no creen los bautistas, porque cuando defendemos la posición bautista o el nombre bautista, algunos lo interpretan como que los bautistas son orgullosos, tan orgullosos, que creen que son los únicos que van a ir al cielo. No, los bautistas no creemos que solamente los bautistas van al cielo. Los requisitos para ser salvo e ir al cielo es tener fe en el Señor Jesucristo, no por llevar un nombre. Entonces, ¿por qué queremos llevar el nombre bautista? Por lo que dije al principio y por eso esta clase introductoria. Es importante identificarse con un nombre, pero no por llevar un nombre quiere decir que creamos nosotros los bautistas que solo los bautistas
se salvan. No es así. Son acusaciones de los enemigos. También los bautistas, o tampoco los bautistas, creen que todos los que llevan el nombre bautista son realmente bautistas. Debería añadir yo aquí que tampoco creemos que solo por llevar el nombre bautista son salvos. Pero aún gente salva, bautista, que lleva el nombre de bautista, comparado con estos distintivos que vamos a estudiar en este semestre, podemos ver que realmente no son bautistas, aunque lleven el nombre. Y de la misma manera, hay otros que no llevan el nombre bautista, pero que pueden identificarse con estos 8 distintivos que vamos a estudiar aquí, que podrían llamarse bautistas, pero no quieren llamarse bautistas. Está bien, aunque eso no los hace menos cristianos. Pero los que sabemos el linaje que hay detrás de los bautistas, no nos avergonzamos de llevar el nombre bautista. Los bautistas tampoco creen que solo por el hecho de ser bautistas, cristianos, identificados con estos 8 distintivos, que por ese solo motivo sean mejores cristianos que los demás. No es así. Los creyentes que llevan el nombre bautista y que entienden su significado bíblico, histórico, lo portan sin vergüenza y sin disculpas. Hay muchos que no saben de dónde viene el nombre o por qué se usa el nombre, pero yo espero que a través de nuestro estudio ustedes puedan contestar estas preguntas y saber por qué sí llevamos ese nombre y por qué es importante identificarse con un nombre. Bien, vamos a hablar del comienzo de la iglesia. Aquí hay algunos conceptos fundamentales importantes. Primero, la iglesia fue fundada por Cristo. Dice la Biblia en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia no comenzó con Pedro, la iglesia no comenzó con un grupo de personas, la iglesia la comenzó el Señor Jesucristo. Y la comenzó durante su ministerio terrenal. Tenemos, por ejemplo, principios de disciplina para la iglesia que el Señor Jesucristo prescribió cuando Él todavía estaba aquí en la tierra. Mateo 18:17. Dice ahí la Biblia, si no los oyere, hablando de la disciplina, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, la iglesia fue fundada por Cristo. Él incluso puso principios de disciplina dentro de la iglesia y claramente la Biblia nos dice que los apóstoles darían continuidad a esta iglesia. Miren lo que dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No Pedro ni los apóstoles. Ellos edificaron por encima o sobre la principal piedra, la cual es Jesucristo. Ahora es importante establecer que la iglesia no comenzó en Pentecostés. Este es un concepto protestante que aún algunos bautistas perpetúan y que creen. La iglesia no comenzó en Pentecostés por lo siguiente, porque eso implicaría que la iglesia comenzó en ausencia de su fundador. Ya el Señor Jesucristo había ascendido al cielo, entonces la iglesia comenzaría estando Él ausente. Claro que el Señor Jesucristo podría hacer eso, pero es muy poco probable. Y hay otros motivos más fuertes.
porque también establecería precedentes doctrinales peligrosos, como por ejemplo hablar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, que por cierto, ¿verdad?, iglesias protestantes defienden. Y si alguien que está tomando la clase ahora piensa que los bautistas somos protestantes, van a aprender aquí en el Seminario Bautista en línea, a través de esta clase y otras, de que los bautistas no somos protestantes, no salimos del movimiento de protesta contra la Iglesia Católica en el siglo XVI. Cuando hablamos de protestantes, hablamos de los grupos que salieron de la Iglesia Católica, como luteranos, presbiterianos, anglicanos y otros. Los bautistas no salimos de la Iglesia Católica. Individualmente, quizás algunos de nosotros fuimos católicos antes de ser cristianos, pero estoy hablando institucionalmente. La iglesia o el grupo de personas que llevan el nombre bautista nunca salieron de la Iglesia Católica, no como iglesia. Muchos individuos que ahora son bautistas han salido de la Iglesia Católica, pero no como institución. Entonces, todos estos grupos evangélicos que creen que la iglesia comenzó en el Pentecostés, pues encuentran ahí un argumento para defender el hablar en lenguas y lo que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo. Además, si la iglesia hubiera comenzado en el Pentecostés, parecería más bien que Pedro hubiera sido su fundador y no el Señor Jesucristo. Y nosotros, por el versículo que ya citamos y otros pasajes, sabemos que eso no fue así. Muy bien, entonces en esta lección he querido hablarles de la importancia de tener un nombre que identifique a los verdaderos cristianos, porque el nombre representa una herencia, un linaje, aunque haya quienes lleven ese nombre y que lo desvirtúen, y hay muchos que lo han desvirtuado. Que hubiera sido muy bueno que no lleváramos ningún otro tipo de nombre más que simplemente cristianos, Iglesia de Cristo o Iglesia de Dios, y ya. Pero desafortunadamente hay grupos religiosos que llevan esos nombres que se han alejado de las doctrinas de los apóstoles. Así que por eso no usamos esos nombres. Entonces, ¿cómo es que llegó el nombre Bautista? Vamos a estudiar esto con detalle. El nombre Bautista no comenzó con Juan el Bautista. El nombre Bautista no comenzó con Juan Smith, un creyente inglés que llevó o se fue con un grupo de creyentes a Holanda, y allá comenzó un fuerte grupo, pero los que iban a Holanda con él ya eran bautistas, ya traían estos rasgos, estos distintivos. Entonces Juan Smith no comenzó el movimiento bautista. Otro al que señalan como el iniciador del movimiento bautista en América fue Roger Williams, quien fue usado por Dios para fundar la primera iglesia bautista en las Américas, en la ciudad de Providence. Yo he tenido el privilegio de estar en esta iglesia recientemente, pero Roger Williams, aunque fue un gran caudillo de la libertad religiosa en América, él no fundó el movimiento bautista. De hecho, hasta él mismo renegó después del nombre bautista. Pero todas esas cosas las iremos platicando y estudiando. Entonces, en lo que hacemos énfasis es en los distintivos, las cosas que distinguen
a un verdadero bautista, y eso es de lo que se trata este curso. Entonces, gracias por su atención en este estudio introductorio. Viene otro video del módulo 1 en donde ya entraremos a ver el primer distintivo de los bautistas. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.